Padre, exaltado seas por siempre. Tú planificaste, Señor, esta obra tan hermosa para darnos una oportunidad. Son buenas noticias de parte tuya, Señor, para nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque tú no escatimaste, Señor, ser Dios, estar en tu trono, Señor Jesús, sino que dejaste tu trono y viniste y te hiciste como uno de nosotros para darnos la oportunidad. Y hoy recordamos y celebramos tu victoria, Señor, que es nuestra victoria. Y te ruego, Señor, de tu presencia, que seas tú, Señor, acariciando cada corazón, cada alma y abriendo cada entendimiento, Señor, para disfrutar, para regocijarnos en lo que tú has obtenido a favor nuestro. Glorioso Espíritu Santo, ayúdanos a este propósito. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén. Hay acontecimientos de interés internacional, mundial. Uno de ellos es cuando el hombre pisó la luna y hubo regocijo y alegría, y no está mal, está muy bien, porque es algo que impacta a la humanidad y compromete a la humanidad. Pero también hay acontecimientos nacionalistas localizados, por ejemplo, cuando nuestra selección, después de 36 años, logró clasificarse al Mundial, hubo expresiones, alegría y regocijo, y está muy bien, porque el ser humano está hecho para esas expresiones de alegría, de alegría. Entonces, hay acontecimientos internacionales que causan alegría y hay acontecimientos nacionales también. Y podríamos mencionar muchos, pero también la resurrección, que Jesús resucitó, es un acontecimiento a nivel mundial de toda la generación de donde tú estás incluido. Esto lo que hizo Jesús, lo que obtuvo Jesús, esa victoria que obtuvo Jesús, es para ti también, para que tú lo disfrutes, para que tú y yo tengamos paz, reconcilio con Dios, para tener acceso con Dios, para poder hablarle. Eso es la victoria de la resurrección. Y esta predicación estará basada en Mateo 28, del 1 al 10. Permítanme leerlo nuevamente. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, y ahí lo veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellos, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, aquí Jesús les salió al paso diciendo: salve, y ellas lo abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Permíteme tener 3 puntos por donde nos vamos a desplazar en esta oportunidad, en esta predicación.
La primera de ellas es María Magdalena, su testimonio y su enseñanza. Punto 2, la identidad que no se pierde. Ser discípulos, ser hermanos, no se pierde. Plantados a su semejanza. Morimos con Él, resucitamos con Él. Pude haber tomado otro ejemplo de la Biblia, otro personaje, dado que dice 1 Corintios 15:6. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de las cuales muchos viven aún y otros son muertos. Pude hablar de Pedro, de Pablo, pude hablar de los demás discípulos, pude hablar de aquellos 500, pero permíteme hablar de María Magdalena, porque considero que hay algo muy especial allí. Hay algo que nos va a enseñar a nosotros, que nos va a mostrar el amor verdadero y transparente de nuestro Dios. ¿Cuál es el testimonio de María Magdalena? Ella era de Magdala, de Capernaum. Si hacemos un mapeo en nuestra mente, está Judea, Samaria y Galilea. Galilea está allí, se encuentra Capernaum. Su nombre, María, significa amada de Dios. Las escrituras nos dicen que de ella salieron 7 demonios. Ella seguía y servía a Jesús. Ella miró de lejos la crucifixión, miró donde lo sepultaron a Jesús, lloraba estando en el sepulcro por Jesús. ¿Sabes? Y esto es lo que me inclinó a hablar en esta mañana de ella. Fue la primera persona que Jesús se presentó resucitado. Nuestro Señor Jesús no hace acepción de personas. No le interesa dónde lo encontró, pero ella le seguía, le servía. Y Jesús amaba a María Magdalena. Pero quiero poner el énfasis también que de ella salieron 7 demonios. Y quiero apoyarme en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 10, donde dice que el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Son las características siempre del reino de las tinieblas, del enemigo. Era una mujer con 7 demonios. Le estaba robando su paz, su tranquilidad. La estaba matando físicamente. Mataba sus sueños. Y estaba destruyendo su presente, su familia, su futuro, en una obra que se llevó al cine. He aquí, esta figura de esta mujer representa que ella estaba amarrada, encadenada, amordazada, porque 7 espíritus lo tenían, lo estaban destruyendo, la estaban matando, le estaban robando su paz, su tranquilidad, la armonía, sus sueños, sus expectativas. ¿Qué podemos nosotros sacar de esta enseñanza? ¿Acaso Juan 3:16 no dice que tú eres un amado, una amada de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te aseguro que Dios también te ama como ama a María Magdalena. Qué similitud, ¿verdad? Y el amor de Dios no tiene parámetros, no se puede medir la anchura, la altura y la profundidad. Él te ama así como tú eres. Así como a María Magdalena, Él lo ama y lo libertó de esos 7 espíritus, porque quería darle libertad. Y por ello María Magdalena le seguía, le servía. Jesús también te ama a ti. ¿Qué más podríamos
tomar como enseñanza. Si bien es cierto, 7 demonios a ella lo tenían cautiva, lo tenían destruyéndola, pero puede suceder que a ti te pueda estar llevando cautiva, oprimiendo. No 7 demonios, no, pero sí cosas que vienen del infierno y que tienen esa característica de robar la tranquilidad, de matar tus ilusiones, de destruir tus emociones, tus sueños. ¿Sabes? Puedes estar rodeada o rodeado de temores, de amargura quizás. Puedes estar lleno de dolor, de angustia, de frustraciones o de tristeza, o puedes tener ese vacío existencial. Pero déjame decirte que así como Jesús libró a María Magdalena de esos 7 demonios, Él puede librarte de estos aspectos negativos que te están destruyendo. Por eso, mira, esa buena noticia. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. María Magdalena experimentó y ella podría levantar la mano a la generación y decir, Él me liberó de los 7 demonios que tenía. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús no le agrada que esté rodeado de estos aspectos negativos, de angustia, de temor, de amargura en tu alma, de frustración en tu presente y en el mañana, de dolor que te hace entristecerte y que te hace perder esperanzas en el futuro. Él no te creó para esas cosas. Y es por eso, dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y María Magdalena nuevamente puede levantar la mano a la generación y decir, yo soy el testimonio de que Jesús ha venido a dar vida y Él me ha dado vida. Y es por eso que yo lo sigo y es por eso que yo camino con Él. Es interesante. La primera persona a quien se le presentó resucitado fue María Magdalena. Porque en verdad hay cosas que aprender. Porque en verdad la vida de María Magdalena nos puede enseñar. Pero también hay un segundo punto. La identidad no se pierde. Mi identidad está en Jesús. Todo aquel que cree y recibe a Jesús, su identidad está en Jesús. Estos 12 hombres, estas mujeres, su identidad estaban en Jesús. Es un conjunto de características o cosas que permiten distinguirla de otras en un conjunto. No da la identidad a las circunstancias, ni se pierde por los diversos tiempos de la vida. ¿Acaso tú pierdes tu identidad de ser peruano porque hay bastante sol, como en esta mañana? ¿Acaso tú pierdes tu identidad como peruano porque hay mucha lluvia? No, no se pierde la identidad nacional en este sentido. Y así también no se pierde la identidad cristiana, aunque haya días de sol, aunque haya días de invierno o de lluvia, la identidad sigue permaneciendo. ¿Y cómo lo demostramos? En Mateo 28:7, quiero que pongan atención lo que le dice el ángel a las mujeres. Vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de los muertos. Me pregunto, decir discípulos a esos cobardes que abandonaron a Jesús, decir discípulos a Pedro que le había negado 3 veces, decir discípulo
aquellos que se corrieron cuando prendieron a Jesús. El ángel estaba dando una enseñanza que para los cielos, la identidad de discípulos no se había perdido, porque él conoce la naturaleza humana. Era un ángel enviado por Dios. Él no va a mentir. Entonces, en el área espiritual, no se pierde esa identidad de discípulo. Es un aprendiz, es un alumno, es alguien que ha creído en Jesús, pero entra en un proceso de aprendizaje, de vivir conforme al reino de Dios. Eso es progresivo, es progresivo. Pedro le negó 3 veces. Pedro era violento, le cortó la oreja a Malco. Pedro después iba a tergiversar la doctrina cristiana, pero sabía que estaba en un proceso, pero era un discípulo. Y la identidad cristiana no se pierde por las diversas circunstancias o tiempos de la vida. Tiempos de paz o tiempos de conflicto. Si tú has aceptado a Jesús de corazón, tú eres un discípulo. Hay tiempos de abundancia o hay tiempos de escasez. Tu reacción o tu conducta, la que fuera, si has aceptado a Jesucristo de corazón, tu identidad es que eres un discípulo. Y lo atestigua seres celestiales como este ángel. Puede haber tiempos de salud o de enfermedad, pero aceptaste a Jesús de corazón, creíste y confiaste en Jesús. Tu identidad de discípulo no lo pierdes, porque tu identidad sigue siendo Jesucristo, porque no te avergonzaste de aceptarlo y de creer en él. Pero también hay algo muy interesante. Habló un ángel, podríamos decir, pero ahora hay algo hermoso que habla Jesús y lo dice en el versículo 10. Dice, entonces Jesús le dijo, no temáis y da las nuevas a mis hermanos, un conjunto de cobardes que lo habían abandonado. Le estaba diciendo Jesús, mis hermanos, sí, hermanos míos, seguían siendo hermanos de Jesús. Él no se avergonzaba. Él conocía la naturaleza humana. Entonces Jesús le dijo, no temáis, y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Hermanos, alguien que le negó 3 veces. Hermano a Juan y Jacobo que tenían en su corazón el orgullo y querían los primeros lugares. Hermano, un Tomás que si no lo tocaba y él no metía sus dedos allí en sus llagas, no creía, era incrédulo. Hermano es él. O un Felipe que había caminado 3 años con él y le dice, muéstranos al Padre. No lo conocía aún a Jesús. Sí, porque estaban en un proceso, hermanos míos, de aprendizaje. Eran sus hermanos. Y lo atestigua Jesús, que nunca miente. Lo atestigua el ángel, que siguen siendo discípulos. Por eso te digo que la identidad nunca se pierde. Cuando de corazón decidiste confiar en Jesucristo. Entramos a un proceso de perfeccionamiento, vamos mejorando poco a poco. La identidad no se pierde. ¿Qué más podríamos nosotros decir? Somos plantados a su semejanza. Hermanos míos, es hermosa la obra de Dios.
Déjame decirte, el Señor dijo que Él ha logrado la salvación y lo ha hecho para ti. Y lo que Él quiere es que tú creas lo que Él ha hecho. En Romanos 6:5 dice lo siguiente: porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, también le seremos a la de su resurrección. Plantados juntamente en Él, en la semejanza de su muerte, también en la de la resurrección. Y es interesante ver el significado de la palabra plantados. Es un frutos, es crecido junto con, es connato, es un término, unido estrechamente a. Esto está queriendo decir, ¿no? De que cuando Pablo está enseñando a la iglesia de Roma, le está enseñando una doctrina importantísima en donde descansa el triunfo y la victoria del creyente en Cristo Jesús. ¿Sabes? Le está diciendo, porque todos nosotros hemos sido unidos estrechamente a Jesucristo en el momento de su muerte. Hemos crecido junto con Él en la muerte y en la resurrección. Pero la palabra cognato nos da más claridad aún, más precisión. ¿Y sabes qué significa cognato? Que ha nacido al mismo tiempo que otra persona. Es decir, que cuando Jesús estaba muriendo, tú estabas muriendo con Él. Que cuando Jesús resucitó, tú estabas resucitando con Él. Y la gloria sea para nuestro Dios. La victoria es de Él y de esa victoria disfrutamos. Él lo hizo. Y lo que te pide a ti, lo que me pide a mí, es que creamos solamente la obra que Él ha hecho. Porque si fuimos plantados juntamente en Él, a la semejanza de su muerte, también lo seremos a la de su resurrección. Complementamos esta idea. Hemos sido plantados en su muerte con Él. Y lo dice claramente: Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. 1 Corintios 15, 3, 4. Cristo murió por nuestros pecados. Ustedes recuerdan Isaías: cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros sobre él. Sí. Entonces, cargó nuestros pecados. Es la enseñanza, la doctrina de la sustitución. Él era inocente. El inocente pagó por los culpables, por ti y por todos nosotros. Y no se avergonzó. Y lo hizo por amor. Y lo hizo con entendimiento, porque él miraba lo que estaba puesto delante. Un conjunto, millares y millares, cientos de millares de personas reconciliadas con Dios, libres de esas ataduras, quizás de esos 7 demonios de María Magdalena, o quizás de ese dolor, de esa amargura, de esa tristeza, de esas frustraciones. Él veía así la humanidad, él te veía así libre. Por eso Él tomó nuestro lugar. Y cuando tú recuerdes allí en la cruz muriendo a Jesús, ahí tú estabas muriendo con Él. Cuando tú recuerdes que Jesús fue castigado, Él fue castigado por ti y por mí. Eso es ser plantados. Hemos sido plantados en la semejanza de su sacrificio. Y estaba presentando esa ofrenda a Dios, muriendo por todos absolutamente.
por una María Magdalena que tenía 7 demonios y después fue libre. Por mujeres encontradas en adulterio, por hombres que aborrecieron al cristianismo y lo persiguieron. Por todos murió. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Jesús estaba allí muriendo por todos nosotros. Pero también hemos sido plantados en la semejanza de la resurrección con él. La palabra resurrección significa anastasis, se define como la acción de ponerse en pie, levantarse de nuevo. Cuando se resucita es como si se levantara, se le devuelve a la vida con la personalidad que tenía antes de morir. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Nosotros, por la desobediencia al Padre, estábamos muertos. Y la palabra muertos figuradamente es, no había comunión con Dios. Pero viene Jesucristo y resucita y da la victoria. Y nos da vida espiritual. Y tenemos una comunión con el Padre. Eso no se obtiene de otra forma. Solamente por creer en Jesucristo. Por creer en Jesucristo. Hemos sido plantados a su semejanza de la sustitución, de su muerte, de su resurrección. Si Él resucitó, tú resucitaste. Por eso, cuando dice que Él vive, nosotros vivimos, por lo que Él ha hecho. Y una expresión que me agrada mucho en Corintios, cuando dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Las gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte ya no puede contra ti. Tú tienes la vida que te ha dado el dador de la vida, Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. Es esa victoria, libres de pecados, libres de la lejanía del Señor, reconciliados, teniendo paz con Dios. Dios es nuestro Padre. Somos libres porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a dar vida y vida en abundancia. Y eso es para ti también. ¿Cuál es la condición para ser tuyo todo esto? Miles de personas, millones de personas están haciendo suyo esto y por eso este día es tan especial, es un día de regocijo, de alegría. Por eso es tan grande y maravilloso recordar este domingo de resurrección, porque es una victoria, porque Él vive, nosotros vivimos. ¿Sabes cuál es la condición? No te pide que te azotes el cuerpo. No te pide que te arrodilles y te vayas caminando y subas 2 cerros. No te pide que des millones de soles. ¿Sabes cuál es la condición? Es que tengas fe, que creas. Y la fe es confiar en Dios, lo que ha dicho. Dios dijo que así iba a ser. Iba a morir y que iba a resucitar. E iba a traer salvación a la humanidad. Fe es confiar lo que Jesús ha logrado para nosotros. No te está diciendo tú tienes que ir a ser azotado, golpeado, ponerte una corona de espinas, ser traspasado por los clavos tus manos o tus pies, o la lanza a tu costado, o golpear por el azote romano tu espalda. No está diciendo que eso tú tengas que hacerlo. No te está diciendo que tú tienes que morir
en un sacrificio humanístico. La condición es que tú creas que Jesús eso lo hizo, plantados a la semejanza de Él. Lo que Él hizo, nosotros lo hemos hecho. Y ahí descansa nuestra fe, nuestra confianza, que Jesús logró esta victoria y de su victoria nosotros tomamos. Por eso que Pablo dice, damos gracias a Dios por la victoria que nos ha dado en Jesús. ¿Le crees a Dios? ¿Le crees lo que Jesús ha obtenido para ti? Esa es la condición. No te pide más. Y tus pecados serán perdonados. Dice, si tu alma está oscura, roja como el carmesí por el pecado, serán emblanquecidas. Dice, ¿sabes por qué? Por este sacrificio de Jesús, por su sangre derramada. Bendito sea nuestro Dios Padre, que estableció este plan de salvación. Bendito sea nuestro Salvador Jesucristo, que ha logrado esta victoria para nosotros. Quiero preguntarte, amigo o amiga, que has entendido el mensaje y que lo que quiere Dios es que le creas a Él y le creas que Jesús ha logrado algo hermoso por ti. Y si tú crees y confías, esa es la condición. Y si tú en esta mañana quieres hacer esto, permíteme orar. No te voy a pedir que levantes la mano. El lenguaje de nuestro Dios es aquel lenguaje del corazón que Él oye. Y si tú eres honesto, hoy tu vida va a cambiar. Permíteme hacer una oración. Queremos agradecerte, Señor Jesús, porque tomaste el lugar nuestro y cargaste nuestros pecados, todos los pecados, Señor, todas nuestras rebeliones, todas nuestras injusticias, siendo nosotros los culpables y tú el inocente te hiciste culpable por nosotros, Señor. Y fuiste a la cruz, ofreciéndote como esa ofrenda de olor fragante, Señor. Y fuiste en tu batalla allí, Señor, con la muerte. La muerte estaba acostumbrada, Señor, a recibir almas pecadoras sin esperanza. Es por eso que ni Isaías, ni Jeremías, ni Noé, ni ningún personaje bíblico podía hacer lo que tú has hecho. Y la muerte lo sometía a su dominio. Pero descendió un justo que jamás pecó, y eso eres tú, Señor Jesús. Y lo venciste. Y tu victoria, Señor, nosotros nos regocijamos y te damos gracias. Y esta victoria es también para aquel que en esta mañana ha escuchado. Yo te ruego, mi Dios, que tú escuches la sinceridad de su corazón. Y si él está, Señor, cumpliendo esa condición de confiar en ti, de confiar en lo que Jesús ha logrado, Señor, muéstrale la gloria de tu gracia, Señor. Muéstrale la gloria de tu poder redentor y escribe su nombre en el libro de la vida, Señor. Amén. 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 A Dios sea la gloria, hermanos míos.